Esperamos pacientemente las reuniones programadas para el día de hoy con varios sectores del empresariado boliviano y productores. Lamentablemente, y hay que decirlo también, con notas incluso de manera oficial nos hicieron conocer su posición, a mi juicio y a juicio de los ministros que conformamos esta mesa de diálogo política y no técnica, de no presentarse al diálogo sin antes se derogue la disposición adicional séptima. Sin embargo, hemos explicado ya en anteriores oportunidades y seguimos con la cultura del diálogo pretendiendo explicar y ampliar incluso la explicación de que esta disposición adicional séptima no es vulneratoria de ningún derecho, y menos de los comerciantes, gremialistas o los propios empresarios. Al contrario, la disposición adicional séptima, que ha sido satanizada hasta ahora, únicamente recoge mandatos que están en otra normativa, mandatos que están vigentes hace muchos años atrás y competencias institucionales que tienen no solamente las instituciones que conformamos el órgano ejecutivo, sino los gobiernos municipales, el Ministerio Público, el órgano judicial. Se ha tratado de explicar ello, no obstante, terminamos a las 4 de la tarde de esperarlos y concluimos los 3 ministros que vamos a seguir con la invitación al diálogo. Ministro, ¿cómo ven ustedes el hecho de que el sector en cuestión, porque estuvieron los empresarios, los industriales, la Cámara Agropecuaria del Oriente, los gremiales y otros sectores que dicen no hay nada que dialogar? Exigimos y pedimos la derogación de la disposición séptima adicional que establece que existe tuición para que se incaute, digamos, los productos que sean producto de agio y especulación en caso de haber desabastecimiento de alimentos en el país. Primero, Junior, hacer una distinción entre las reuniones a las que no asistió el empresariado, especialmente esperábamos con bastante inquietud y a la vez entusiasmo la visita de los representantes de la Cámara Nacional de Industria, de la Cámara Nacional de Comercio y fundamentalmente de la Cámara Agropecuaria Boliviana, del Oriente, perdón, de la CAO. Eso estaba programado para el día de hoy. Para el día de mañana, y por eso decía, tenemos que distinguir, hemos programado reuniones también por separado con diferentes federaciones gremiales que también se están pretendiendo movilizar o han pretendido movilizarse en días pasados, con quienes, sin embargo, tenemos, creo, mayores avances. Al menos han confirmado su presencia el día de mañana en horas de la tarde, al menos tienen propuestas que hacernos, incluso presentaron un pliego petitorio que está siendo atendido, no solamente relacionado con este adicional de presupuestos 2025, otros temas, y por la amplitud del diálogo estamos esperando que puedan llegarse a acuerdos importantes. Ministro, ¿usted considera que hay argumentos? ¿Usted considera que hay una posición política respecto a no dialogar? Porque muchos sectores que participaron de esta reunión interinstitucional han dicho no hay que dialogar, queremos la derogación de la disposición adicional séptima. ¿Usted considera que hay fines políticos? Este miércoles usted dice habrá reunión, no con todos, pero con algunos sectores que van a sentarse a la mesa para hablar respecto a este artículo del presupuesto general del Estado. El día de mañana va a haber reuniones con el sector gremial específicamente, ¿no? El día de hoy estaban previstas reuniones con el sector del empresariado boliviano, como te describí, con cada una de las instituciones que lamentablemente no asistieron. Entiendo que en este segundo grupo, les esperamos el día de hoy pacientemente, no existe un interés de solucionar el conflicto que en realidad no existe. Se ha satanizado una disposición adicional que no es vulneratoria de ningún derecho, reitero. Incluso se les ha presentado una propuesta formal de reglamentación aclaratoria de la disposición adicional séptima. Lamentablemente, y contrariamente a lo que nos dijeron en la mesa de reuniones la anterior semana, que iban a consultar con sus representados, con las diferentes asociaciones que conforman las diferentes federaciones, la respuesta al diálogo convocado para el día de hoy
fue negativa. No obstante ello, como lo decíamos también en la conferencia de prensa esta tarde, vamos a volver a convocar a estas reuniones que consideramos importantes. Estamos seguros, y si no, no haríamos la convocatoria, de que leyendo juntos, reglamentando juntos, aclarando juntos la disposición adicional séptima, no habría ninguna susceptibilidad, ningún problema en su aplicación. Además, dejar en claro que esta aplicación todavía no se ha realizado, no tenemos el reglamento que prevé la disposición adicional séptima precisamente en su parágrafo segundo. No se ha elaborado todavía, incluso propusimos que debíamos trabajar conjuntamente este reglamento, y por otro lado nosotros les hemos dejado una propuesta de decreto supremo que podría reglamentar fácilmente, aclarar cualquier duda con relación a la disposición adicional séptima. Se tiene temor, Junior, a los verbos de control, fiscalización, decomiso y confiscación. Y se aclara en el decreto supremo, en el proyecto que habíamos planteado, que la confiscación y el decomiso es una competencia del Ministerio Público, del órgano judicial, en un proceso penal abierto. Los delitos de agio y especulación están vigentes en nuestro Código Penal hace muchos años atrás, décadas atrás. Y por otro lado, el control y fiscalización, que es una competencia de las instituciones del nivel central, dice Ministerios de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Ministerio de Desarrollo Rural, Ministerio de Desarrollo Productivo, pero también de los gobiernos municipales. Eso se aclara en el proyecto normativo que les hemos dejado, pero lamentablemente no estamos recibiendo un diálogo, una posibilidad de diálogo que nos permita llegar a acuerdos. Ministro, bajo el razonamiento suyo, bajo su lógica respecto a que la confiscación y el decomiso es competencia del Ministerio Público en caso de agio y especulación, ¿existe la probabilidad, pueden ustedes derogar un artículo del presupuesto general del Estado, o esa es una competencia de la Asamblea Legislativa porque es una ley del Estado plurinacional, no es un decreto supremo, o sí, porque si es una ley tendría que ser la Asamblea Legislativa quien derogue el artículo como tal, ¿no? Sí, es una competencia de la Asamblea Legislativa, claramente de entrada, y gracias por la pregunta, Junior, de entrada entendemos que la solicitud o la petición que se hace de que el presidente derogue una ley es totalmente inconstitucional y totalmente de imposible cumplimiento, ¿no? Una ley únicamente puede ser modificada, derogada, abrogada a través de otra ley. El gobierno como tal no tiene la potestad legal ni la capacidad legal de derogar este artículo 7. Lo podría hacer, sin embargo, la Asamblea Legislativa. ¿Se tendría que enviar un proyecto de ley con un artículo único para hacerlo? ¿O qué tendría que suceder? ¿O ustedes consideran que la reglamentación es suficiente para, digamos, poner algunos parámetros respecto a este tema? ¿O en su defecto, si no existe reglamentación, no habrá forma de aplicar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025? Primero, Junior, estamos conscientes de que hay posiciones políticas en el fondo de estos cuestionamientos a la disposición adicional séptima. Sin embargo, a tiempo de nuevamente invitar al diálogo y a sentarnos en una mesa y poder explicarnos y entendernos y escucharnos, yo propongo, incluso públicamente, si es necesario, con los medios de comunicación, podamos debatir la aplicación de la disposición adicional séptima y el proyecto normativo que les habíamos propuesto, reglamentario de esta disposición adicional séptima. No podemos satanizar una norma que ni siquiera está en vigencia, una norma que recoge competencias y atribuciones que ya estaban previstas en otra normativa, y finalmente no podemos satanizar una norma y pretender su derogatoria sin ni siquiera antes aplicarla o reglamentarla como estamos proponiendo nosotros. Usted dice, ministro, propongo debatir. ¿En qué escenario, en qué circunstancias y cómo tendría que llevarse esto? Porque usted dice, hay ciertas posiciones políticas, es decir, los sectores que amenazan con movilizarse a partir del 10 de febrero están asumiendo una posición política. ¿Cuál sería el interés de esta posición política, ministro? Sí, es un sabotaje al gobierno nacional, es una consigna de querer generar pánico en la población
y lo único que pretende la disposición nacional séptima, con la reglamentación que se tenga que hacer, que estamos dispuestos a trabajarla conjuntamente inclusive, es lograr la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales para la población. Es el objeto de la disposición nacional séptima, que las instituciones competentes hagan su trabajo de confiscación y decomiso en el caso del Ministerio Público, el órgano judicial, y de control y fiscalización en el caso de los ministerios que conformamos esta comisión de diálogo, más los gobiernos municipales. Entendemos que un debate público podría aclarar la situación, es decir, nos sentamos con sus asesores, con sus abogados, con el personal técnico que también tienen, porque hay un segundo parágrafo de disposición que hay que reglamentarlo conjuntamente respecto a la declaración jurada, y podemos aclarar de cara a la población de que no hay ninguna vulneración de derechos, que no se va a hacer ninguna confiscación, ningún decomiso, ningún control, ninguna fiscalización que no esté de acuerdo a la ley, que no esté de acuerdo al respeto de los derechos y respeto también del derecho al libre comercio fundamentalmente. Ministro, ¿se va a enviar nuevas invitaciones? Hablamos de la CAO, hablamos de los empresarios privados, de los gremiales y otros sectores que se reunieron en La Paz, porque usted dice nos reunimos con los gremiales este miércoles en La Paz. ¿Qué hay con el resto, digamos? Están los avicultores, la Cámara Agropecuaria del Oriente, están los gremiales, está la Cámara Nacional de Industrias, hay otros sectores que no van a participar del diálogo este miércoles. Usted, como ministro que está encabezando este diálogo o que está encabezando estos acercamientos con los sectores que amenazan movilizaciones, ¿va a enviarles nuevamente cartas de invitaciones? ¿Hay fecha? ¿Hay hora para que los vuelvan a esperar? Sí, Junior, totalmente abiertos al diálogo. Es un mandato que nos ha dado nuestro presidente y lo vamos a cumplir a cabalidad. No vamos a claudicar en volver a convocar al diálogo, pero hemos visto que también hay un cortocircuito, ¿no? Parecería que estas representaciones de cámaras, de federaciones, no están bajando a sus bases, a sus representados, a las asociaciones que los conforman. Por ello ahora hemos decidido los tres ministerios realizar también la invitación a esas asociaciones, a esas bases, para que explicarles que esta disposición nacional séptima no es vulneratoria de ningún derecho y que al contrario, el gobierno nacional garantice en su aplicación que no se va a vulnerar ningún derecho.